buscar adquirir nuevas habilidades técnicas con práctica, porque si lo instalas, logras hacer esto, finalmente echas a andar una actividad en una banda que nosotros como Chile son muy pocos los que se desarrollan. Por lo tanto, te vas a dar la sorpresa que van a aparecer muchos queriendo contactar contigo. Y van a celebrar ese contacto. Tu presencia en las bandas bajas será una fiesta, realmente va a ser una fiesta. Ya chicos, continuamos. Yo sé que es tarde, tienen que estar súper cansados. Muchos que se han tenido que retirar. Les doy nuevamente las gracias, espero lo estén disfrutando. Queda la última charla, ya no, nos queda poquito. Vamos a empezar a guardar, yo sé que es tarde, pero vamos a seguir con la última charla. Ya tenemos un expositor nuevo, es primera vez que expone, tiene poca experiencia en radioficción, pero dice que va a poner todo el alma y corazón en esta presentación. Chiquillos, los dejo con don Julio, no sé si lo ubican, se va a presentar, va a dar su currículum primero y va a dar la charla. Adelante, tío Julio, toda suya la última charla. Hola, feliz Navidad. Gracias por venir a esta primera charla. Estamos partiendo, estamos iniciando este congreso. Afortunadamente estamos todos acá por primera vez. Qué bueno que estamos aquí. Bueno, muy buenas tardes otra vez. Como dije antes, mi primer slide siempre es que no olvidemos lo que es la radioficción que debiera ser la radioficción para cada uno de nosotros. Que nosotros tenemos que no olvidar, que tenemos que romper, intentar. Y con eso aprendemos. Y si perseveramos, disfrutamos y crecemos. Nuestra actividad de radioficción siempre tiene que tener un leitmotiv, que es cambiar, hacer cosas nuevas, disfrutar y crecer como radioaficionado. Un pequeño paréntesis. Me comentaron de la charla que hizo el otro Julio, más temprano, la primera, que había faltado un tema que es sumamente relevante, que es el dedexismo. Cómo crecer con el dedexismo es salir a terreno, hacer esas actividades que nosotros queremos hacer. Quizás no podemos hacerlas en casa, hacerlas en un parque, en la playa, en la plaza de la esquina, en el cerro, aunque sea chico el cerro, porque algunos tenemos una mochila por delante que no nos permite subir esos cerros de 3.000 metros. Claro. ¿De qué vamos a hablar? De X en bandas bajas. ¿De qué se trata esto? Es justamente una de las prácticas que son, se podría decir, que más complejas desde el punto de vista del DX, que son 160 y 80 metros. El DX en bandas bajas, como decía Matías, que tenía que tener una infraestructura, que tenía ciertos horarios, que tenía ciertas actividades, ciertas mejoras, actividades que tenía que desarrollar para lograr esas DX en bandas bajas. Y por lo tanto, vamos a tratar de dar un barniz. Yo no pretendo decir exactamente cómo deberá ser el mundo de DX en bandas bajas, porque mi práctica en DX en bandas bajas, debo ser sincero, que es baja. Ha sido poca,
¿Por qué? Porque es compleja. No es fácil. Porque para el dolor de muchos, el tamaño sí importa. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los problemas de X en bandas bajas? El tamaño de la antena y todo el tamaño de la infraestructura que necesitamos hacer para lo que es 160 y 80 metros. El problema de la recepción, porque finalmente lo que nosotros pongamos seguramente puede que llegue al más allá, pero puede ser que no escuchemos la respuesta del más allá. La propagación, porque la propagación también tiene su... No veo, no, tengo su... mis ojos. La propagación tiene sus bemoles con respecto a las bandas bajas. No funcionan exactamente igual y son mucho más afectadas que el resto de las bandas. La propagación ionosférica en las bandas de 160 y 80 se ven mucho más afectadas, pero cuando se abren esas condiciones es fantástico. Los horarios, el tema de cuál es el mejor horario. Pucha, estar ahí dando vueltas, llamando, buscando y no pasa nada. Hasta que de repente, 3, 4 días después, con la perseverancia, aparece algo. Y aparece algo espectacular. O aparece un argentino. Pero lograste un contacto. Y lo otro es la directividad. Lo que implica desde el punto de vista de lograr escuchar cuando nosotros tenemos, y el mejor ejemplo es que si yo me pongo al medio y ustedes están hablando, yo no voy a escuchar lo que están hablando, pero sin embargo si yo pongo un foco en una sola persona voy a lograr escuchar eso, a pesar de todo lo que esté conversando el resto. Por lo tanto la directividad es importante porque aumenta el oído. Porque aquí lo más importante en las bandas bajas es escuchar. Un ejemplo de cosa rara. Un japonesito con sus 80 metros de Yagi, cosa poca, pero que es una tremenda infraestructura costosa y que no todo el mundo puede darse ese lujo. Entonces vamos a hablar de cómo es que, desde el punto de vista de nosotros, los mortales, podemos dar quizás vida a la actividad de las bandas bajas. ¿Por qué 160 metros le llaman las top band? No es porque cueste, no es porque solamente los más capos la hacen, es porque tiene poco glamour, es porque dentro de la banda es la parte más alta. No tiene otra historia, no tiene otra razón de ser. Sin embargo, para lograr hacer contactos en esa top band, que es 160 metros, tenemos que hacer una actividad nuestra de aprendizaje, una actividad nuestra de armar lo necesario para poder llegar a usar esa banda. Y por lo tanto comenzamos a ser mejores radioaficionados porque empezamos a estudiar y desarrollar proyectos simpáticos en torno a un objetivo. Y es complejo trabajarla, por lo tanto, nuevamente, un desarrollo personal. Y los resultados son sumamente interesantes. ¿Cómo logramos esto? Con técnica y ferretería. Aquí voy a tratar de la parte técnica, voy a hacer un resumen. En la charla de propagación ionosférica del Congreso de X 2019, se hizo una charla de 2 horas de propagación ionosférica donde está compartida ahí en el blog y en YouTube y otras más. Entonces, los invito a estudiarse esa porque verdaderamente ahí está las 2 horas. No quiero estar aquí 2 horas hablándoles de eso, porque es complejo, pero sin embargo, lo que es la propagación ionosférica es sumamente importante. Y vamos a hacer un barniz rápido. Van a ser 4 slides solamente. Vean, como dije, el blog y el YouTube.
Tenemos indicadores básicos que nos dicen cómo es que nosotros podemos saber si las cosas están bien o no están bien desde el punto de vista de la propagación. Algo como, por ejemplo, de que si aquí tenemos algo re feo, por ejemplo, que tenemos spot number 0, o sea, que las explosiones solares están en 0, o sea, estamos mal, por lo tanto, lo más probable es que llamemos, no escuchemos a nadie. Pero, sin embargo, tal vez, si empezamos a tener algunas explosiones, podemos llegar a cosas simpáticas. Pero tenemos que estar mirando nuestros indicadores. ¿Cómo es que la propagación ionosférica, de acuerdo a los horarios, se va transformando y va generando, gracias a nuestro amigo Sol, que es el culpable de todo para nosotros? Absolutamente de todo. Y en especial para lo que son las bandas de 160 y 80 metros, que es lo que nos convoca. Por lo tanto, acá lo que tenemos que estar mirando es qué es lo que pasa con el Sol. ¿Qué pasa con el viento solar? ¿Qué pasa con las tormentas geomagnéticas que se generan producto muchas veces de las explosiones solares? Y fíjense que este año, en estos momentos, estamos en una condición sumamente entretenida. ¿Dónde estamos? Vamos a terminar el proceso en el 2030. Estamos en el pic del ciclo. Este es el momento para todo lo que es el DX en general, pero en el mundo, desde el punto de vista de 160 y 80 metros, es el momento donde tenemos lo más probable gran porcentaje del tiempo de aperturas donde podemos escuchar y lograr comunicados en 160 y 80 metros. La única posibilidad es que no escuchemos, que tengamos una tormenta geomagnética medio complicada, de que tengamos una explosión solar que nos mande un golpe de rayos X que nos genera una absorción absoluta. Por lo tanto, esas son las posibilidades. Por eso hay que estar mirando. Me pasó en el concurso del fin de semana pasado, de que estaba fantástico, y a eso de las 6 de la tarde del día domingo se terminaron las condiciones. ¿Qué pasó? Miré, 2 horas antes había habido una explosión solar con un buen rayo X. Yo ni siquiera intenté seguir más. Desarmé, bajé y me fui porque finalmente los siguientes contactos iban a ser 10 más, con un tremendo esfuerzo. Ya estaba cansado 2 días también de concurso, así que no... Pero eso es. Entonces, en lo que es hoy día en el ciclo, esto es lo que más... Yo quiero que esto quede súper importante, recordemos dónde estamos. Porque disfrutemos de este momento, porque si no, tenemos que esperar 11 años más. Y nuestras amigas son las famosas manchas. Nuestro proceso de ionización, de desionización, son lo que nos genera lo que sucede durante el día, lo que nos genera la ionósfera, lo que del día pasa a la noche, que nos genera esa capa F que nos permite esas comunicaciones a larga distancia en la banda 160, 80 y otras más, sobre todo en la noche. Los rayos X, nuestros principales enemigos. O sea, y no solamente enemigos desde el punto de vista de la radiofisión, sino que también si no tenemos un rayo X tipo 10, con gusto, lo más probable. Así que, por lo tanto, ¿y por qué no hay DX en 40, 80 y 60 metros y solo con propagación tipo ENVIS? Porque cuesta. La capa D, que es la capa que está en el día armada, permite solamente comunicados locales. Y es tanto que tiene la absorción que existe en el ángulo de disparo para un DX, que la absorción se genera completamente en la comunicación. Por eso no hay comunicación. Por eso alguien hablaba del día, o sea, yo hablaba del día y también estaba hablando de Matías, de cuáles son los horarios para estas bandas. Y las bandas de 160 y 80 metros son esencialmente nocturnas. Esencialmente también, en algunos casos, en las líneas grises.
Y recordemos que nuestra línea gris es nuestra gran amiga. Cuando nosotros estamos transmitiendo acá, lo más probable es que, mira dónde llega, en nuestra línea gris. Por lo tanto, tenemos, y durante la noche, obviamente, y se dan cosas tan entretenidas cuando se abren las condiciones que logramos esa cosa que nos llena de orgullo, es cuando nos escuchamos nosotros mismos. El eco. O cuando escuchamos la estación de vuelta con eco. Y se da en 160, 80 metros, significa que estamos llegando a todos lados. Y esos ecos, bueno, un dato, cosa entretenida nomás, que no sé, todavía no está claro por qué, pero se cree que estas 4 condiciones son las que podrían generar el eco, que es simplemente un ducto magnetófilo, varias vueltas a la Tierra, un plasma espacial de punto de Lagrange, que es a cierta distancia del punto de Lagrange, o un ducto generado por nubes de plasma. Da lo mismo, pero se da, y cuando nosotros tenemos en estos momentos linda propagación, podemos disfrutar de eso. Me tocó el fin de semana, en 40 metros, de que yo estaba en telegrafía, y yo decía, ¿por qué me pregunta tantas veces? Si yo estaba escuchando a la estación con 5, 9 más 20, y yo seguramente con 2 elementos, 100 watts, tengo que haber llegado por lo menos 5, 9. Pero me preguntaba hoy una y otra vez. Claro, después me di cuenta que empecé a escuchar que yo estaba mandándole eco también. Entonces le estaba costando escucharme. En 160 y 80 también se da. Bueno, ¿cómo predecirla? Vean el video. Vamos con, ya pasamos la técnica, vamos a la parte de la ferretería. ¿Qué diablos hacer? ¿Qué antena ocupar? Idealmente direccional. Sería lo ideal. ¿Cómo logramos esas antenas ideales para 160 y 80? Son realmente grandes. Como son realmente grandes, incluso una antena para 40 ya es grande, las alternativas son Yagis en forma vertical. Por ejemplo, el diseño la idea de Víctor Eco 3, Víctor Nancy, que es su idea de generar con 3 elementos, un reflector, un director y un excitado, con sombreros capacitores. Sin embargo, esto que está acá, bueno, no sé dónde está ahí, esto, se quedó en idea, porque no lo construyó. Pero dice que debería funcionar. O sea, eso te debiera funcionar, Julio. Sí. De hecho, tu antena, si la tienes bien acoplada arriba a la estructura, tu Yagi es un sombrero capacitivo. Claro. Y lo que se hace habitualmente en este tipo de situaciones, tú compensas arriba, si es que te falta longitud, y claro, le haces un cama más abajo, y eso funciona perfecto. Sí, pero no lo construyó. Seguramente por tamaño. Claro, lo que pasa es que el tamaño te complica también, uno puede hacer cargas lineales. Yo jugaba un poco con eso y es bien interesante el problema que uno tiene el espacio físico, que necesita un campo para un terreno grande, te fijas, para poner estas antenas verticales. Y tienes que darle, o si quieres ver las torres, pero finalmente lo que tú necesitas es, de alguna manera, poder jugar con eso para manejar la directividad. Bueno, finalmente él no construyó esto, pero sin embargo construyó ocupó la parte de la torre aislada para usar su antena de 160 metros. En transmisión nosotros podríamos usar un dipolo, una vertical, un sloper, un hilo largo. Esa es la parte fácil. La parte difícil, como dije, es la recepción. ¿Y por qué la recepción? Porque el dipolo va a llegar, pero sin embargo no necesariamente va a recibir en la misma instancia porque el piso de ruido suele ser alto.
El sloper, el piso de ruido va a ser alto. El hilo largo, a pesar de que son silenciosas, tiene un piso de ruido igual. Por lo tanto, ¿cómo es que resolvemos esto? Con un invento llamado antena Beverage. Pero el tamaño es gigante. Para que esto funcione, la teoría dice que para la efectividad de la antena tiene que ser 2 lambdas hacia arriba. Por eso, ¿se acuerdan que Matías decía que tenían una antena Beverage de 300 metros que le comía a los conejos la antena? Está en... Oh, no. Está con unos palitos a 1 metro o 60 o 80 centímetros, así. Y eso largo por 300 metros. ¿400 metros? ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que tienes un front-end tremendamente beneficioso. Esto, si nosotros estamos recibiendo aquí y la antena va para allá, nosotros estamos apuntando hacia allá, que es la condición que está indicando esta antena. Entonces puse la rosa de los vientos. ¿Por qué? Porque para donde queremos escuchar, tenemos que implementar una Beverage. Sí, por lo tanto, si nosotros queremos apuntar hacia Europa, tenemos que poner una Beverage al noreste. Si queremos apuntar hacia Asia Pacífico, tenemos que poner una Beverage apuntando al oeste. Se podrán imaginar que tenemos una linda parcela llena de estos palitos. ¿Ah? Pero funciona, porque el front-end, ¿qué es lo que es el front-end? Significa de que yo apago la recepción desde atrás, que es ruido, ¿cierto? Disminuyo el ruido de atrás y aumento mi capacidad de recepción hacia adelante. ¿Qué es esto? ¿Los palitos más o menos son de 2 metros de altura? No. 1 metro. 80, mira, hay gente que lo pone a 60, 80. Yo he visto siempre que lo tienen a 1 metro. Un palito tras otro. Y que se lo comen los conejos. ¿Ya? Para 80 metros son 178 metros. De acuerdo a esa prueba que se hizo. Otra posibilidad para escuchar es una antena que también es una Beverage, pero que va en el piso, que se llama BOG, Beverage Overground, Beverage en el piso, sobre el piso. Que la gracia está en que es un poco más corta. Puedes tener incluso hasta el mismo lambda de la banda. Tiene aproximadamente un 25 a 35% de menos eficiencia en la recepción, pero funciona. Estás escuchando más. Y aquí tenemos a Oscar November 7, dale, que la gallina mía. Ahí está. Oscar November 7 Mike Victor, con su antena Beverage expuesta en todo el camino por allá. Y también, igual que la Beverage normal, pongo de rosa de los vientos porque también tiene directividad. Ya sea esto para la banda de 160 metros, o significa que en la BOG serían 160 metros de largo, y si fueran 80, 80. Ahora, si la BOG nosotros le aumentamos la cantidad de metros, va a escuchar mejor. Va a aumentar su capacidad de escucha. ¿Por qué? El tamaño sí importa. Transmisión en 160 metros. Para que seamos eficientes en la transmisión, tenemos que tener una L invertida con radiales aterrizados. Contemos los radiales. Vamos. 1, 2.
Normalmente suelen ser hasta 50 y tantos, 30 y tantos, 50 y tantos radiales. Imagínense la cantidad de radiales que implican para una... Y obviamente tiene que ser un cuarto de longitud de onda. O sea, cada radial mide, para 160 metros, 40 metros. La cantidad de alambre. Y que se lo comen los conejos. Entonces puede ser una antena L invertida, que como esa. Puede ser una antena vertical con radiales, que es una antena larga con radiales. O puede ser un dipolo. Ojalá, la norma dice de que si yo tengo una antena de cierta longitud de onda, la eficiencia está en la altura de un cuarto de onda. Nuevamente, si para dar una eficiencia a un dipolo de 160 metros, yo debería estar en 40 metros de altura. ¿Qué tan bajo tiene que estar? Bien bajo no va a servir. ¿Ya? Transmisiones 160 metros. Esto aplica también a 80, ¿eh? Lo que estoy diciendo para 160. Me fui al caso complejo. Vertical con carga superior. Tenemos una vertical con una carga superior que permite compensar el largo, ¿cierto? Vertical, el invertida helicoide con radiales. Este es como el mástil de fibra que tiene Guillermo. Yo tengo uno de 12, no me alcanzó, había que ponerle un mástil de 6 metros adicionales para donde el mástil de 6 metros de aluminio más los 12 metros enrolladito me lograba hacer algo, más los radiales, algo que logré hacer. Pero hay mástiles de 18 metros, mástiles de 24 metros, que permiten hacer esto menos vueltas tienes menos capacitancia, tienes mejor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo importante aquí nuevamente son los radiales. Y a veces, cuando te falta altura, le haces un sloper en la puntita, que es casi lo mismo que esto, pero no es igual. En ocasiones, esta condición es necesario hacer algunos ajustes. ¿Por qué? Porque tienes necesidad de adaptar impedancia acá. Por lo tanto, tienes que poner algún adaptador de impedancia adicional en la parte de abajo. Pero transmite. Entonces, lo importante, lograr escuchar. ¿Qué utilizar para lograr escuchar? Una herramienta que te permite escuchar. Y hasta el momento, los elementos que te dan, si no podemos tener una direccional en 160 metros o en 80, al menos con una herramienta como una Beverage o una BOG nos va a ayudar a escuchar. Nos va a ayudar a escuchar mejor, porque el objetivo es lograr contactos en DX, porque estamos acá en el Congreso de DX chileno, no para hablar con la esquina. En 80 metros en ocasiones es suficiente un dipolo, sin embargo también podríamos utilizar una delta loop para 80 metros. Funciona. Como tenemos gran cantidad de elementos irradiante, también tenemos gran cantidad de elementos para recepcionar esas señales, esos microvoles, aumentar esos microvoles a través de la antena. Y esa delta loop en sloper muchas veces funciona. Porque obviamente... ¿Te puedo complementar? Sí, claro. Julio, mira, yo hice unas pruebas hace años atrás con delta loop y es bien interesante porque en frecuencias bajas tú puedes tener, por ejemplo, espacio para una B invertida. Hay muchas personas que usan una B invertida. Donde te cae una B invertida, te cae un delta loop. Y
el delta loop cambia su ángulo de inclinación de salida de la señal dependiendo de dónde uno alimente, y su polarización también. Uno puede alimentar en el extremo o puede alimentar arriba o abajo, también uno ahí ahorra cable coaxial. Pero también uno lo puede acortar. Entonces, si bien es cierto, un delta loop uno lo tiene que hacer de una onda completa, y eso es importante, uno podría reducirlo a 3/4 de onda. Entonces, por ejemplo, en 80 metros uno podría tener cada lado de 20 metros. Eso es perfectamente factible con una torre de 20 metros. No es muy importante si queda equilátero o no, eso no importa mucho los luz. Cambia un poquito la ganancia, pero eso no lo van a notar en su receptor o en el transmisor. Pero uno puede dejar una carga lineal, y esa carga lineal sirve para ajustar impedancia, y uno se ahorra ese problema de la línea de cuarto de onda adicional, que son un montón de metros, y uno puede tener directo ahí 50 ohms en la banda más baja. Efectivamente, una de las ventajas de esto es reducir el tamaño, también captan menos ruido. Sí. ¿Ya? Y para efectos de DX es una tremenda antena. Yo en el campo hice unas pruebas en 40 metros y es una cosa impresionante. A igualdad de condiciones y poniendo el triángulo alimentado abajo y con una con un tercio de la longitud, igual que un dipolo, y al lado de un dipolo, haciendo pruebas, uno obtiene una diferencia que es abismante. Sobre los 1000 kilómetros, un delta loop va a ofrecer una ganancia adicional, pero claro, con el delta loop no esperen escuchar una señal 9 más 40, sobre todo si está cercana, porque reciben menos las señales locales. Ahora, sobre los 1000 kilómetros empieza a ganar y empieza a hacer más contacto, y si le pones detrás un reflector, ya la diferencia es brutal. Porque si con un dipolo a 10 metros de altura en 40 metros escucha una estación americana con un S3, S4, con una delta loop con el reflector atrás lo vas a escuchar S9 y S9 más. Y se abre la propagación. Se los comento esto como experiencia. Ahora, esa experiencia no fue en condiciones ideales, porque también hacer esto necesitan más. Yo me aproveché de los árboles, con piolas, con roldanas, porque los vientos mueven esta cuestión, y al final el cable también es el fusible de la antena, no se olviden de eso. Muchos buscan poner un cable el más grueso posible, pero con el temporal, si ese cable no se corta, se cae la torre, o se lleva los cables. Sí. ¿Ya? Pero efectivamente ahí tú tienes una tremenda ventaja y te permite hacer contactos realmente bonitos. No me acuerdo del indicativo de que se ocupó en ese concurso. Existía una torre allá en el desierto en Antofagasta, teníamos una Delta Loop para 80 metros en Sloper, y andaba fantástico en 80. ¿Y cuál es la gracia también de una Delta Loop? Que suele resonar en las bandas pares. 80, 40, 20, 10 metros, y con un poquito de sintonizador, 17, 12 metros, 30 metros, anda fantástico. Y lo otro también, para los que no tienen mucha altura, yo me acuerdo de nuestro amigo Edgar Vinuesa, ¿no? Que en paz descanse, que con él hicimos unas pruebas, él tenía la Delta Loop acostada por 80 metros. Como no podía tenerla vertical, la tenía acostada en el cerro. Y él hacía unos DX realmente bien interesantes, y también con un nivel de ruido muy bajo. Los que tienen campo, hagan la Delta Loop y rieguen el campo ese día. ¿Cierto? Rieguen el campo ese día, hagan la película de agua y, oye, increíble el espejo cómo funciona. Bueno, en lo que es la Delta Loop, hemos hecho ciertas experiencias, pero yo tengo una Delta Loop para 40, portable. Es una cosita chica ahí que se estira un mástil de 12 metros, se estira otro mástil de 12 metros y hacemos una Delta Loop tremendamente, y está con el triángulo con la punta hacia abajo, y no la alimentamos a un costado, porque la alimentación de la Delta Loop depende de donde uno lo alimente, es el tipo de polarización. Para la polarización de DX deberá estar aproximadamente un 25% del lado del triángulo para que sea una polarización horizontal. Pero nosotros la alimentamos abajo. La experiencia de los muchachos es real, o sea, es espectacular. Escucha y llega. Te voy a complementar. Sí. Esa es cuando tú tienes los dos mástiles arriba, pero esa no es la condición que tienen todos. Generalmente uno tiene un mástil. Claro. Cuando tú tienes un mástil, para que la antena sea efectivamente para DX, hay que alimentar en el extremo, pero un poquito pasado hacia arriba.
según la última literatura que hay, eso es lo que da los mejores resultados para lograr el ángulo bajo de salida. Bueno, dentro de las cosas importantes, recordar la directividad de la antena en recepción y transmisión. Si nosotros tenemos el dipolo, así, pongámoslo, tenemos allá y la tenemos así, no esperemos un contacto de DX con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo de esta forma. Si la ponemos con una condición de noroeste a sureste, las puntas, vamos a tener una condición interesante para lo que es Europa. Recordemos la directividad y con respecto a la recepción también. Recordemos que si fuera un dipolo, tenemos baja recepción, vamos a estar escuchando señales quizás débiles, la beverage la apuntamos hacia el mismo lado donde tenemos la antena y vamos a tener el resultado correcto. Una característica en 160 y 80. En la normalidad no tenemos señales espectaculares, desde el punto de vista del DX. No tenemos grandes señales. Normalmente son señales débiles. A menos que el otro lado tenga la antena como el japonés. Pero habitualmente todos estamos en la misma condición. En telegrafía suele subir un poquito más la señal, pero en fonía suelen ser señales débiles. Por lo tanto, si es fonía, se recomienda utilizar algo de amplificación. 500, 800, 1000 watts. Ojalá lo más que puedas poner, a pesar de que yo soy cuerrepero, pero aquí debo reconocer que es necesario ponerle un poco de ayuda. Buscar y asegurar que el piso de ruido sea lo más bajo posible. Solo de esa forma vamos a poder escuchar lo que comento acá arriba, señales débiles. Está el piso de ruido aquí, las señales están acá. Si nosotros bajamos el ruido, aparecen esas señales. Siempre asegurar que la línea de transmisión sea de calidad y no esté recibiendo ruido externo. Cuando nosotros ponemos un cable coaxial de mala calidad, un RG58 o algo que de verdad no es de buena calidad, vamos a estar recibiendo quizás más ruido de otras fuentes que la recepción de la antena. Por lo tanto, se suma al ruido de la antena, lo cual es complejo. Y siempre ver carta de propagación. Las condiciones de X a veces son bastante esquivas. ¿Cuál es el desafío? No importa dónde, puede ser una playa, un parque. Si tienes un patio de 5.000 metros cuadrados sería ideal. Experimentar las bandas bajas de 80 y 160 metros, estamos en un momento peak interesante, entretenido, muy atractivo de desarrollar. Buscar las mejores técnicas para el RX, hacer una BOG, que es, entre comillas, de bajo costo, porque es alambre que no tienes que poner en los palitos, y los dispositivos en cada lado, un condensador una resistencia variable, y que de verdad, ¿saben cuánto sale? Sale 8.000 pesos si lo compran en AliExpress. Buscan BOG, antena, y le llegan los aparatitos para conectar. Buscar adquirir nuevas habilidades técnicas con práctica, porque si lo instalas, logras hacer esto, finalmente echas a andar una actividad en una banda que nosotros como Chile son muy pocos los que se desarrollan. Por lo tanto, te vas a dar la sorpresa que van a aparecer muchos queriendo contactar contigo. Y van a celebrar ese contacto. Tu presencia en las bandas bajas será una fiesta, realmente va a ser una fiesta. Tu cerebro miente con excusas para no tomar la acción. Yo solo quiero escuchar, yo solo me gusta experimentar, me gusta esto. Ok, desafíate. La radioafición es desafío. Siempre. Muy buenos DX para todos.